Entonces, bueno, yo hoy voy a hablar del sufrimiento, porque los creyentes, los cristianos, los que creemos en Dios, los que tenemos una fuerte confianza en el Señor, también sufrimos por la pérdida de un familiar. Porque si no seríamos inhumanos. Si yo vengo aquí ahora y digo, gloria a Dios que mi hermano se ha muerto. Y estoy en victoria, yo creo que sí, estoy en victoria. Pero si soy de una forma así, como a veces se transmite, con un positivismo que yo creo que es artificial, pues entonces la gente que no es creyente diría, estos son de piedra, estos son inhumanos. Así que sufrimos, ¿verdad? Aunque tenemos una firme confianza en el Señor, sufrimos, igual que Jesús. Entonces, me gustaría hablar un poquito del sufrimiento. Todos en la vida pues tenemos circunstancias, quizás se nos ha muerto algún familiar muy cercano, un padre, una madre, un hermano, o estamos en un proceso de enfermedad en la familia o nosotros mismos, en un proceso de enfermedad, enfrentando un proceso de enfermedad importante, o hemos sufrido una pérdida en cuanto a las relaciones, hemos sufrido pues, un divorcio, una separación, o que nuestra pareja nos ha dejado, nos ha plantado, o nos han echado del trabajo de una manera injusta, no sé, yo creo que todos tenemos sufrimiento, ¿verdad? Y uno se pregunta a veces, ¿no? Que, ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento? ¿Dónde está el Señor? Hemos tenido, bueno, yo y mis hermanos que también son creyentes, hemos tenido oportunidad todos estos días de compartir con la familia que no es creyente. Compartir el mensaje del Evangelio, hablar del Señor, tratar de transmitir esa esperanza que nosotros tenemos, y que ves que hay personas que tienen una desesperanza tan grande ante la muerte, que no saben a dónde van a ir, no saben qué hay más allá y piensan que no hay nada más. Entonces pudimos compartir también la palabra, y yo creo que el sufrimiento es un buen momento para compartir nuestra fe en el Señor. Me gustaría compartir con vosotros Mateo 26, del 26 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, gracias. Entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que son Santiago y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Fijaros, Cristo se entristeció y se angustió, y dice en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma, él mismo confesó su estado emocional, diciendo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Lo primero es que Cristo no negó sus emociones. Jesús manifestó, declaró sus emociones, lo que estaba sintiendo en ese momento. No se escondió de sus discípulos, no quiso ser un superhéroe delante de sus discípulos, una persona que no tiene sentimientos y que no le importa ir a la cruz, no le importa sufrir, sino que él manifestó, se conocía a sí mismo. Y yo creo que una de las lecciones que tenemos que me gustaría transmitir hoy es que tenemos que conocer qué estamos sintiendo, qué está diciendo nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, qué estamos sintiendo. Si tenemos tristeza, si tenemos enojo, si tenemos ira, si nos sentimos solos. Saber definir nuestro estado emocional y cuáles son nuestros sentimientos forma parte de la
solución para poder enfrentar bien qué es lo que estamos viviendo. Él lo supo definir, se supo rodear de la gente, de su familia espiritual, de sus discípulos y luego de 3 en particular, de Pedro, de Santiago y de Juan. Esta es mi familia, en donde uno también siente la consolación y también siente el amor y también siente el aprecio. Podía haber ido solo a Getsemaní, podía no haber manifestado sus sentimientos, pero él manifestó como ser humano sus sentimientos y se rodeó de la iglesia, se rodeó de la familia espiritual. Yo te aconsejo, porque a veces nos aislamos cuando tenemos dolor, o cuando nos encontramos mal, o cuando nos encontramos tristes, o cuando estamos en un desaliento profundo y dejamos de ir a la iglesia o de vernos con la gente más cercana. Yo creo que es bueno verse con la gente, es bueno asistir a la iglesia, es bueno recibir el consuelo de los demás, es bueno recibir el apoyo de otros como Jesús estaba recibiéndolo. Es cierto que a lo mejor no estuvieron a la altura los discípulos, pero él los buscó y fue con ellos, ¿no? Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En un momento del sufrimiento y en un momento del dolor, en un momento de la tristeza, tú tienes que enfrentarlo solo. También hay ciertas cosas que tenemos que enfrentar nosotros solos. Hay momentos en ese dolor o en ese sufrimiento, hay momentos en donde necesitas estar acompañado, necesitas rodearte para apoyarte, también para manifestar lo que tú estás sintiendo, como Jesús, estoy triste y estoy triste hasta la muerte, para que ellos se dieran cuenta del momento y de la situación que él estaba viviendo. Pero llega un momento en que el dolor y el sufrimiento también lo tienes que enfrentar tú solo. Él lo enfrentó tú solo con Dios, tú solo con el Padre. Y él lo enfrentó. Él fue y oró. Es otra de las cosas que a veces nos pasa. Dejamos de reunirnos, dejamos de estar con gente que a lo mejor nos puede consolar, o también dejamos de orar. Dejamos de orar porque estamos desanimados, o porque a lo mejor no entendemos lo que ha sucedido y como que de una forma directa o indirecta culpamos a Dios de la situación que estamos viviendo, ¿no? Pero es bueno identificar qué estás viviendo, es bueno confesar lo que estás viviendo y es bueno dejarlo en manos del Padre, porque solamente el Padre, que es el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra, el mejor terapeuta, es el que te puede ayudar cómo gestionar ese momento, cómo gestionar esas emociones, cómo gestionar esas circunstancias difíciles que estás viviendo, o que estamos viviendo, ¿no? Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Pero ¿por qué se durmieron los discípulos? En Lucas dice que se durmieron por la tristeza. Se durmieron porque la situación era tan difícil, el ambiente era tan pesado, la oposición era tan fuerte que en algunos, aquí en este evangelio dice porque sus ojos estaban cargados de sueño, pero en Lucas dice que era por la situación, por la tristeza que estaban viviendo, ¿no? Cuando una persona está deprimida y tiene una depresión profunda, uno de los síntomas es que está mucho tiempo en la cama. Porque en la cama uno se siente protegido. De alguna manera la cama te conecta, posiblemente a lo mejor pues con la cama de tus papás, ahí te sientes abrigado, te sientes protegido y quieres cerrar los ojos
y dormirte a ver si pasa la cuestión. Y esto es lo que le estaba pasando a los discípulos también, ¿no? Entonces, nos tenemos que rodear de personas, nos tenemos que rodear de la familia espiritual, nos tenemos que rodear de la iglesia. No debemos de estar solos. En un momento determinado tenemos que dejar la carga y la situación delante del Padre y gestionar esto delante del Padre y solamente nosotros solos con el Señor. El Señor, la clave que tuvo fue que Él rindió su voluntad. Jesús se iba a enfrentar con una situación y era que iba a cargar con el pecado de toda la humanidad. Él que era santo, Él que no había conocido ningún pecado, la tristeza o el dolor, la angustia que tenía, no solamente era por el sufrimiento físico que iba a tener en la cruz, que sí, que también, pero sobre todo era porque iba a encarnar el pecado. O sea, todo el pecado lo iba a llevar Él en su cuerpo. Él que no conocía pecado iba a conocer lo que era todo el pecado que nosotros tenemos y las consecuencias de ese pecado, ¿no? Entonces Él se resistió en cierto sentido, ¿no? Y por eso dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nadie quiere ir al sufrimiento, nadie quiere sufrir, y sobre todo en esta sociedad que es tan alejada del sufrimiento, que es tan hedonista, ¿no? Vivimos en una sociedad y ese hedonismo a veces se nos ha pegado, ¿no? La búsqueda de la felicidad, la búsqueda del placer, la búsqueda de conseguir lo que yo quiero, la búsqueda del éxito. Aquí Jesús aparentemente iba a sufrir una gran derrota y se acercaba y se iba encaminado hacia una gran derrota. Estaba caminando hacia lo que el diablo iba a considerar la gran derrota de Jesús, la cruz. Iba a morir. Se estaba encaminando al sufrimiento de que el Padre le iba a abandonar durante unas horas. Dios como que volvió su rostro y no pudo mirar aquello que estaba ocurriendo. Por primera vez en la existencia de Jesús hubo una desconexión entre el Padre y el Hijo. Por primera vez en la vida de Jesús todo el pecado de la humanidad iba a sufrirlo Él. Por primera vez en la vida de Jesús iba a ser crucificado, iba a padecer un dolor insoportable, físico, y sobre todo lo que estamos hablando espiritual y anímico, ¿no? Y se estaba encaminando hacia eso. Yo creo que nadie quiere sufrir y todos daríamos algo por no sufrir. Por no sufrir la pérdida de un familiar, por no sufrir la pérdida por no sufrir enfermedad, por no sufrir. Sin embargo, Jesús dijo: Señor, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Antes Eva comentaba que estábamos cantando algo fuerte, ¿no? Que era rendirnos. Y la cruz se trata de rendir nuestra voluntad. Ante el sufrimiento tú puedes tener dos alternativas: o te rebelas y no lo aceptas y haces una negación del sufrimiento. En muchas ocasiones cuando tú le das un diagnóstico a una persona que es muy fuerte, hay una negación de la enfermedad. Cuando tú le dices a una persona: mira, tienes cáncer, pues pasa por un proceso de negación. No es posible que esto me ocurra a mí, esto es imposible, eso no me puede suceder, no lo acepto, no lo admito, se ha equivocado,
Tú puedes hacer una negación del sufrimiento y tratar de querer pasar de él, o puedes tener la actitud también de que el sufrimiento te lleve en un envolvente hacia abajo y te hunda y pueda contigo. O sea, hay gente que trata de negar sus sentimientos, los sentimientos negativos, las situaciones, las dificultades. Hay gente que trata de pasar, y podemos tomar la actitud de dejarnos llevar y dejarnos dominar y decir: esto es un desastre, ya esto, si me dan eso, el diagnóstico de un cáncer, ya me hundo, ya me dejo llevar y ya me deprimo y ya no me levanto nunca más y ya. O podemos tener la actitud de rendirnos delante del Señor y decir: vale, Señor, lo acepto, rindo mi voluntad, quiero que se haga tu voluntad por encima de todas las cosas, quiero que se haga mi voluntad. Y esto es lo que pasó con Jesús. Pero tuvo una lucha muy fuerte. Dice la Escritura en Lucas que su sudor era como gotas de sangre. Los capilares que tenemos, esos vasos, esas venitas que tenemos muy superficiales en el rostro, que a veces te hacen poner colorado o colorada cuando sentimos vergüenza o cuando pensamos que estamos haciendo el ridículo. ¿Nunca te has puesto colorado? ¿Nunca te han dicho: oye, te estás poniendo colorado, ¿no? Yo no. Bien, pues esas venitas, esos capilares del sufrimiento tan fuerte que tenía Jesús rompieron y se unieron con el sudor y dice la Escritura que sudaba gotas de sangre. ¿Por qué? Por la lucha tan fuerte que tenía. Ante el sufrimiento hay lucha, y ante la rendición, de rendir tu voluntad o no rendirla, de hacer la voluntad de Dios o no hacerla, también hay una lucha, y hay una lucha muy fuerte. Cuando te rindes, Jesús, dice la Escritura que fue y oró 3 veces, y oró él solo 3 veces, pero después vino otra vez, dice, y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por 3ª vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. Llega un momento en el sufrimiento, cuando tú estás enfrentando el sufrimiento y cuando tú lo dejas, estás en esa lucha de dejarlo en las manos del Señor, estás en esa lucha de rendir tu voluntad para que no se haga tu voluntad y se haga la voluntad de Dios. Llega un momento en que se hace crack y algo se rompe dentro de ti y hay una rendición total, y entonces ¡pah!, viene la paz. No vas a dejar de sufrir lo que tienes que sufrir, pero viene una paz que dice la Escritura que sobrepasa todo entendimiento. Y estás tranquilo, y fue lo que sucedió aquí. Y entonces estás tranquilo. Jesús siguió sufriendo. Sí, sufrió la traición de Judas, el beso de Judas, sufrió la injusticia de los escribas y de los fariseos, sufrió cuando le escupieron, cuando se burlaron de él, cuando le clavaron, cuando le pusieron la corona de espinas. O sea, él siguió sufriendo. Pero mirad, aquí fue donde tuvo la victoria, donde dijo: ya está, ya ha llegado la hora. Dormid, ya está, ya pasó. Llega un momento en donde, cuando tú rindes total y completamente tu voluntad ante las circunstancias que no te gustan, piensa en las circunstancias que no te gustan, piensa en las circunstancias que te están haciendo sufrir en este momento. Quizás eso puede ser una relación, puede ser algo en el trabajo, puede ser la enfermedad. Piensa en aquello que te está haciendo sufrir y que te mantiene ahí en una lucha continua y constante. Y lo que tienes que hacer es rinde totalmente tu voluntad al Señor y dile: Señor, no se haga mi voluntad, no quiero que se cumpla mi deseo, mi anhelo, mi sueño, lo que siempre he pensado, a lo que quería llegar o lo que quería conquistar, lo que quería tener. Señor, yo eso lo rindo delante de ti. Lo rindo totalmente. Eso es el señorío de Cristo.
Eso es nombrar a Jesús el Señor de tu vida. Cuando Él hizo esto con el Padre, Señor, me rindo, entonces vino la paz de Dios. Dice, por nada estéis afanosos, preocupados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, no tienes que estar preocupado por nada. Y tú a mí me preguntas, ¿tú estás preocupado? Y yo te digo, sí. Y en aquello que estoy preocupado no se lo he rendido aún al Señor. Y tengo que rendírselo. Con respecto a mi hermano tengo paz porque Jesús salió a su encuentro. Igual que Jesús salió a tu encuentro. No fuiste tú, fue Él. Esto lo descubrí con Él. Lo descubrí cuando estaba orando con Él, la oración de salvación. Jesús salió a su encuentro. Y Dios, y como que el Espíritu me decía, pero yo también he salido a tu encuentro, Fernando. No te cuelgues ninguna medalla que fuiste tú, Tú no tomaste la iniciativa de nada. Yo salí a tu encuentro también. Y yo dije, sí, Señor, es cierto. Tú me encontraste. Y entonces yo te pedí perdón. Bien, Dios es un Dios de consolación en medio del sufrimiento. Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Dice, lo leo aquí mejor. Dice, bendito, Segunda de Corintios 1, del 3 al 5, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y yo diría, si tú quieres, si yo quiero. Es así, si yo quiero. Porque a veces nos ponemos tan potentes, Edu, o Alberto, nos ponemos tan potentes y nos ponemos a veces tan que decimos, pues no, como que no quiero. Y por eso dejamos de ir a la iglesia, no nos rodeamos de la gente, o no vamos al Padre. Lo más importante, no vamos al Padre. Lo voy a gestionar yo solo, Señor. Déjame a mí. Yo puedo. Entonces Dios es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación o sufrimiento, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, el sufrimiento, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y en otro texto, en 2 de Corintios 4, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿de qué se va desgastando? Bueno, de la vejez, porque os estáis haciendo viejos. Vosotros que sois jóvenes también os estáis haciendo viejos. También. Las preocupaciones, las tensiones, ¿no? Seguro que no eres la misma persona que hace 10 años, ¿verdad? Nuestro hombre exterior se va desgastando. Nuestro hombre exterior se va desgastando, aunque nos estiremos la piel, aunque yo qué sé, no vamos a especificar más cosas para no. Nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, si tú quieres y si yo quiero. Porque esta leve tribulación momentánea, y cuando Pablo está escribiendo esto, esta leve tribulación momentánea, yo me quedo
alucinado porque fue apedreado, fue azotado varias veces con varas, 40 azotes, sufrió naufragios, fue perseguido, no fue admitido a veces en iglesias que él había levantado, y dice, esta leve tribulación momentánea, que le duraba momentáneamente unos cuantos años, llevaba años sufriendo por Cristo. Esta leve tribulación momentánea, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Tú has probado un buen vino? Un vino de estos que te dicen, oye, prueba este vino que ya verás. Pues es un vino que tiene que tener cuerpo, tiene que tener aroma, tiene que tener... Pero seguro que no es un vino joven. Seguro que es un vino que lleva tiempo ahí. Edu, también te cito a ti, tú que eres un cocinero, seguro que tú sabes cómo se tiene que tomar una comida con un buen vino, ¿no? Un buen vino. Hay una palabra de Ezequiel que dice que tenemos que ser trasvasados de vasija en vasija, porque nuestro olor y nuestro sabor es tan fuerte que Dios, para tratar con nosotros, nos tiene que trasvasar por medio del sufrimiento, por medio del quebrantamiento, nos trasvasa de vasija en vasija para que vayas perdiendo tu olor y tu sabor y vaya oliendo y sabiendo más a Cristo, ¿verdad? Por eso dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Pablo estaba enfocado en la eternidad. Y cuando tú empiezas a mirar todos los sufrimientos y todas las cosas por las que tú has pasado o vas a pasar a lo largo de la vida, y tú lo comparas con la eternidad, dices, es cierto, esto es una leve tribulación momentánea, que no merece la pena pararse demasiado. Que no se quede tu corazón en ninguna etapa de dolor de tu vida. Hay que sufrir, sí, a veces tenemos dolor, pero que no se quede tu corazón. Que no se quede tu corazón con amargura o con resentimiento, porque a lo mejor Dios no ha actuado como nosotros pensábamos que iba a actuar, o porque a lo mejor no has conquistado lo que tú deseabas tanto conquistar, o porque a lo mejor no estás en el sitio y en el lugar que tú pensabas que tenías que estar. Así que eres eterno, tienes eternidad, y el sufrimiento lo tenemos que enfocar desde la eternidad, desde esa eternidad. ¿Qué es este sufrimiento? Pues una leve tribulación momentánea. Y dice la Escritura en 1 de Pedro 5, 6, 7, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra angustia, toda vuestra ansiedad, yo diría todo el sufrimiento sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Él nunca nos abandona, Él siempre está ahí a nuestro lado, continua y constantemente. Nos gustaría, no debemos de ser como esta sociedad. Esta sociedad arrincona a los ancianos en residencias, arrincona la muerte en hospitales y casi ni te dejan pasar a despedirte de tu familiar querido, como pasó ahora con la pandemia, con el COVID. Era tremendo ver morir a un montón de gente sin sus seres queridos. Yo recuerdo un nieto que estaba desesperado por no poder despedirse de su abuela. Y nosotros, por el protocolo que se estableció al principio, dijimos, no puedes pasar.
lo sentimos, pero no puedes pasar. Arrinconamos a los ancianos, tratamos de apartar la muerte, tratamos de decir aquí no hay sufrimiento, y yo también he visto como personas que acompañando a seres muy queridos que estaban pues a punto de morir, pues con el móvil, viendo una película, porque a lo mejor no sabía gestionar, no le culpo. Y no tenemos que apurar. Y no la tenemos que pasar, no la tenemos que puentear. No la tenemos que puentear con el móvil. Yo, gracias a Dios, estuve horas con mi hermano en silencio a veces, otras veces orando, pero él sabía que yo estaba ahí. Podía coger el móvil y ver una película mientras que él estaba entrando y saliendo del coma, pero decidí que quería estar con él y vivir esos momentos con él, minuto a minuto. Y eso me ha dado, o sea, y yo creo que eso me ha tocado en algún sentido, me ha ensanchado algo, creo que me ha ensanchado algo al verle. Y no he apartado mi mirada cuando estaba pues a punto de morir. Y creo que eso es bueno. Y creo que eso trae un aprendizaje. Jesús se enfrentó a la muerte. Jesús nos enseñó cómo teníamos que enfrentar a la muerte en la presencia del Padre. Y notaba la presencia de Dios en la habitación con mi hermano. Notaba la presencia del Señor en la habitación. Y eso es lo bueno. Dios está ahí. Y no hay que puentearlo, ni hay que evadirse. No hay que evadirse. No te evadas. Con esto no quiero decir uno tiene que venir a sufrir y soy un masoquista y me gusta. No, para nada. Para nada. Pero es bueno vivir esos momentos, ¿no? Así que Dios nos ayude a enfrentar estos momentos de sufrimiento. A veces acompañados con gente que nos rodea, que nos ayuda, que nos abraza, que nos consuela, que es gente espiritual, que nos lleva a la presencia del Padre, pero en otros momentos solos, nosotros con el Padre, a solas con el Padre, rindiendo nuestra voluntad, diciendo, Señor, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Recuerdo personas que se apartaron de la fe porque no aceptaron que gente muriera. Cuando, estoy hablando hace, a lo mejor me acuerdo porque, bueno, hace unos 40 años, cuando empezaba el SIDA aquí en España, 45 años, que empezaba el SIDA, hubo un hermano que había sido drogadicto, que se convirtió y esto se convirtió al Señor, pero tenía SIDA, ¿no? Y entonces pues empezamos a hacer una cadena de ayuno y de oración y entonces proclamamos su sanidad, pero hubo gente que se enfocó, Dios lo va a sanar seguro. Seguro, Dios lo va a sanar seguro. No había ninguna palabra profética, no había ninguna convicción del Espíritu, pero entonces cuando murió, porque murió, esas personas se apartaron del Señor, no aceptaron. Era como que Dios les había fallado. ¿Por qué? Porque no rindieron su voluntad a la voluntad del Padre. No hay nada que suceda en tu vida que Dios no permita. No hay nada que suceda en tu vida que Dios no permita. No que venga de Dios. Hay cosas que vienen, que no, la enfermedad y todo eso no viene de Dios, pero de alguna manera, de alguna forma, pues vale, pues Dios lo permite, yo lo tengo que aceptar. Yo lo tengo que aceptar y tengo que saber enfrentarme a estas situaciones, ¿no? Ojalá
Dios quiera que sepamos gestionar esto, que no hagamos ninguna negación de lo que estamos viviendo o que también que las circunstancias no nos envuelvan de tal manera que nos lleven hacia abajo. Pongámoslo delante de Dios. Y eso lo tenemos que hacer una y otra vez. Jesús lo hizo 3 veces, pero posiblemente a lo mejor yo lo tengo que hacer 50 veces para rendir mi voluntad o para aceptar la voluntad de Dios o para tener esa paz de Dios para decir, ya está, listo. Es como que la copa de oración se llenó y ya está, ¡pah! Ya no tienes que orar más. Ya es como que Jesús dijo, estoy preparado para enfrentarme a todo, a la cruz, a la humillación, estoy preparado ya. Eso fue lo que pasó. Muy bien, si queréis hacemos una oración o no sé si hay tiempo para preguntas. ¿Hay tiempo para preguntas? Si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario, porque seguro que todos tenemos experiencia en esto.